Bienvenidos, soy Eduardo Arturi y estamos surcando trovas, las historias musicales del sello discográfico Trova, contadas y cantadas desde sus vinilos. La vuelta al vinilo, un tema que hemos charlado en más de una oportunidad en este espacio, es en realidad la vuelta a un revival de ediciones de hace 40 o 50 años. Y si de 50 años hablamos, vamos a 1972, para algunos una fecha alegórica de hace un par de días, de un retorno histórico. Para otros el San Lorenzo bicampeón, conducido por el Toto Lorenzo. O también es el pan y circo de los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Y como nos subimos un poco a la ola del vinilo, 1972, si bien no es un tema de discusión masiva y que la gente ande comentando por la calle, son los 50 años también de un disco emblemático que en algún punto aún sigue vigente. El disco Conesa, del dúo Pedro y Pablo, editado por el sello Trova en 1972. Tal vez muchos no recuerden, haciendo un ejercicio recordatorio, a un joven Miguel Cantilo, en su debut televisivo, en el programa Telenoche, conducido por Andrés Percivale. Miguel Cantilo integrando el grupo The Bad Boys. Para 1967 se reúne con su amigo del barrio, Jorge Durietz. Miguel Cantilo había nacido en noviembre de 1949, el 8 de noviembre, y su amigo Jorge Durietz había nacido apenas al día siguiente, el 9 de noviembre. Se habían conocido en el barrio, y según el propio Cantilo recuerda que su familia, compuesta por 10 hermanos, era la típica familia de clase media, con ciertas pretensiones. El propio Miguel recuerda que para la época él estaba enroscado en la moda de que se conocía por ese entonces como los caqueros, con jean importados y mocasines Guido. Tanto Miguel Cantilo como Jorge Durietz iban a colegios confesionales de la zona de Belgrano. El propio Miguel recuerda: desde el 65 me había dedicado a escribir duro y parejo, desde el colegio, porque me gustaba la poesía. O sea, había elegido la poesía como una forma de manifestarme. Y en el fin de mi bachillerato había pensado estudiar la carrera de Filosofía y Letras. Estaba muy metido en el tema de escribir y después empecé a leer mucho, los poetas clásicos del castellano, españoles, latinoamericanos. Empecé a meterme mucho en la poesía y me di cuenta que si yo quería ser un poeta, los libros de poesía no iban a llegar. La sociedad estaba armada para que los libros se perdieran en las librerías, en los anaqueles, y que había que buscar una manera más directa de hacer llegar esa poesía que yo escribía. Y entonces me di cuenta que la canción iba a ser un vehículo excelente para que mis poesías se conocieran. Entonces ahí empecé a unir todo de una manera musical con el oficio de escribir.
que había venido más o menos aprendiendo. Para mi educación, lo que se podría conocer como pequeño burguesa, la llegada o los primeros discos de los Beatles fueron para mí toda una revelación. En 1968 forman un trío que hace sus primeras armas en el boliche La Fusa de Punta del Este, aquel mítico boliche del que escuchamos hace un par de programas, la derivación del disco La Fusa de Vinicius de Moraes y Toquinho. Por intermedio de Molina, llegan a CBS y consiguen un primer contrato de grabación. El trío queda conformado por un dúo y había que poner un nombre. Y es el mismo Miguel Cantilo que recuerda: no daba para poner Cantilo y Duriez, porque eso sonaba a peluquería de damas. Y era la época bastante mística. Y nosotros también teníamos una formación cristiana, si bien no militante. Ya existía el dúo Fedra y Maximiliano. Entonces elegimos ponernos Pedro y Pablo. Escuchemos entonces del vinilo editado por Trova, de Pedro y Pablo, el tema Padre Francisco. Padre Francisco, no les pregunte lo que piensan sobre Cristo. Tienen otra preocupación. Padre Francisco le han agregado un nuevo clavo al crucifijo. Para olvidarlo en la pared. Pan y trabajo. ¿De qué milagros habla usted? De hecho y debajo, la tierra donde cultivar la razón y la fe. Padre Francisco, habrá que multiplicar panes para el pueblo. De lo contrario no habrá Dios. Padre Francisco, ya no podemos darle al César lo del César. Pues se lo lleva sin pedir al seres humanos. Para invocar la protección de los hermanos cuyo pecado fue nacer sin control ni calor.
Aquel trío inicial, que era casi como un hobby, con covers de los Beatles, queda finalmente un dúo, Cantilo y Durietz. Sigamos repasando la historia de Miguel Cantilo en su propia voz. Después del abandono de el famoso tercer miembro del trío, nos quedamos Jorge y yo como dúo y empezamos a sacar canciones en castellanos. Empezamos a componer juntos. Hicimos algunas canciones, mitad y mitad, y después empezamos a cantar en las playas, en el verano, y ver que la gente se reunía y nos escuchaba, y que nos daba bola, y que se juntaba mucha gente alrededor. Agarrábamos la guitarra, cantábamos, y de repente había un círculo de 50 personas escuchando. Entonces empezamos a avivarnos de que algo pasaba, de que a la gente le gustaba. De la mano de Horacio Molina, llegan a CBS y graban sus primeros simples. El propio Cantilo recuerda que en su primera audición, el productor del sello le preguntó si tenían algo pasatista para el verano. Y él le dijo que, bueno, que ellos no componían de forma pasatista, componían lo que les surgía en ese momento. Y así comienza una serie de primeros simples, de aquellos discos chiquitos de un tema por lado. Y graban, por ejemplo, Yo vivo en esta ciudad, Los caminos que nadie sigue, el simple con La marcha de la bronca, Vivimos, paremos. Y así CBS crea un cierto mercado para este dúo. A todo esto, estamos a finales de los 60, principios de los 70. Eran muy usuales los festivales, por ejemplo el Festival Beat de la Canción, o el Festival de Mar del Plata, en el que el grupo ganador es Arco Iris con su tema Blues de Dana. Y el famoso Festival de la Canción en el Luna Park, en donde el tema de Piazzolla y Ferrer, Balada para un loco, queda relegado al segundo puesto, y el ganador es un tema cantado por Jorge Soblar, un tango que hoy ha quedado absolutamente en el olvido, denominado El último tren. Bataola inclusive en el Luna Park. En 1970 el dúo gana el Festival de Río Ceballos, en Córdoba, en el rubro Superación Beat. Y graban su primer disco, larga duración, en CBS, bajo el título Yo vivo en esta ciudad. En 1970 ganan el Festival de la Música Beat, con el primer puesto, el tema La marcha de la bronca, y el cuarto puesto con su tema Vivamos, paremos, ambos incluidos en la serie de simples que edita CBS. Si bien ya para mediados de los 70 el rock vivía ya una segunda etapa de florecimiento con los festivales Barrock, el grupo o el dúo Pedro y Pablo no participaba en ese tipo de eventos, dominado más por una cuestión pesada a cargo de Billy Bond. El dúo se mueve en el circuito de los café concert, hoy conocido como pubs, compartiendo escenario con también músicos que recién se iniciaban, como Nacha Guevara, el dúo de Antonio Gasalla y Andrés Perciavale, del que Trova editaría un LP con las mismas características de La Fusa, reeditando el vivo en los estudios Guión.
Pero para ya ese tiempo, la mano venía bastante pesada. La dictadura de el general Onganía, instalada en 1966, había iniciado una cruzada de moralidad. Recordemos la noche del 29 de julio de 1966, conocida como la noche de los bastones largos, con 400 detenidos entre profesores, autoridades, alumnos, no docentes. Y la cacería particularmente se libró en las facultades de Ciencias Exactas y Naturales, destruyendo sus laboratorios, y en la quema parcial de la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letra. Tal vez convenga refrescar un poco este tema de la represión y cómo va mutando. Si bien no es nuestra intención hacer un revisionismo histórico, algunas actitudes disfrazadas o camufladas todavía se mantienen desde hace 50 años. Hoy para cierto lugar de los medios y de la sociedad, fusilar a un ladrón con una navaja, fusilarlo por la espalda a manos de la policía, es una doctrina aplicable y condecorada por el presidente de un país que supuestamente fue elegido democráticamente. Estamos en los mediados de los años 60, y lo que rige son los famosos edictos policiales. Cualquiera que haya ido a un bar durante la década del 70 o hasta bien entrada la democracia, si era un parroquiano atento, habrá recordado los cartelitos de los edictos policiales que el bolichero estaba obligado a exhibir en un lugar visible y a una altura legible para los parroquianos. Este accionar en realidad se remonta desde la Policía Federal de Uriburu en 1932. Se trataba de no reprimir algún acto, sino de velar por la moral y la seguridad. El famoso por las dudas, ¿no? Después sería aportación de cara. Por ejemplo, en 1938 se instala la temible sospecha de averiguación de antecedentes, con lo cual se podía detener a cualquier persona durante 24 horas y ajena a todo tipo de amparo judicial. Las temibles razias de los años 60 implicaban estar a merced de la Policía Federal en un calabozo y ajeno a cualquier tribunal de competencia más o menos legal. Esta atribución de la Policía Federal, comenzada en 1932, no solo era para la capital federal, regía para todo el país y estuvo vigente hasta la muerte de Walter Bulacio. En realidad, a partir del asesinato a manos de la policía de Walter Bulacio, el Congreso Nacional y los representantes que votamos solo redujeron de 24 a 10 horas el tiempo de detención. En la ciudad de Buenos Aires, los edictos policiales de la Policía Federal estuvieron vigentes hasta 1998,
reemplazados por el Código de Convivencia Urbana y el decreto 150 de Menem volvió a restablecerlos, si bien en forma resumida. Los edictos policiales serán ahora contravenciones al orden y, por ejemplo, puede ser tan peligroso la venta ambulante, el chico que reparte pizzas en una moto sin papeles, o como lo fueron en los 60, el cruzamiento de piernas por parte de mujeres que no condicen esa actitud con su condición femenina. Escuchemos entonces un tema editado en el álbum Conesa que da cuenta un poco de esta situación. Para 1970-71, épocas de efervescencia y de cambios y de luchas y vueltas, la figura emblemática carcelera será el comisario Luis Margaride,
que si bien no llega al extremo, como por ejemplo la Policía Provincial de Santa Fe, que justificaba la detención por 48 horas bajo causa casi terrorista de tenencia injustificable de llaves. La represión para la juventud, o al menos para la juventud que en esos tiempos se enrolaba en la música rock, no era tanto por cuestiones políticas, tanto para la policía como para los militantes. La cuestión pasaba por diferentes cuestiones. Para la Policía Federal era la cuestión de joven, pelilargo, homosexual y drogadicto. Las juventudes políticas, y más en sus ramas militantes, veían a los rockeros como una especie de diletantes no comprometidos. En algún programa anterior habíamos hecho referencia a una anécdota contada por Miguel Cantilo, en la que cierta rama juvenil del partido peronista le propuso la idea de componer la Marcha de la Bronca, o en base a la Marcha de la Bronca, una letra que haga referencia a la Marcha del Retorno. A lo que el propio Miguel le dijo: bueno, muchachos, yo no compongo de esa manera, todo bien, pero a mí así las cosas no me salen. 1971 es para Pedro y Pablo sus primeros encontronazos con la censura. El segundo simple, editado por CBS, conteniendo el tema Pueblo Nuestro, es prohibido en la radio y la televisión. Y CBS empieza a inquietarse porque el disco que no se difunda no se vende, y si no se vende no hay ganancia. Para el segundo LP programado en la discográfica multinacional, empiezan ya los problemas directamente relacionados con las prohibiciones. Los temas Catalina Bahía y En este mismo instante fueron bajadas uno por canción de protesta y el otro por considerarlo ya directamente pornográfico. Escuchemos entonces el tema Catalina Bahía, editado en el LP del sello Trova.
Radio Carpincho, donde los artistas no son locales ni visitantes. El poco apoyo de CBS obliga a los Pedro y Pablo a mudarse al sello Trova. Recordemos que el poco interés de CBS por el material de Pedro y Pablo era exclusivamente porque no se vendía, no había ningún temor que algún comando mesiánico ponga una bomba en los estudios musicales de una multinacional. Tal vez si hubieran seguido con un repertorio más pachanguero o pasatista, como había sugerido aquel primer funcionario de la multinacional, los Pedro y Pablo podrían haber seguido grabado. Pero se mudan a Trova, un sello chiquito, independiente, que ya venía con una experiencia, con aquello que siempre hacemos referencia, aquello que para su creador, Alfredo Radosinski, eran los muchachos del rock. Trova ya había grabado a Aquelarre, a Lito Nebbia, y tenía un campo fértil, o al menos no se inmiscuía en la producción de los artistas, sean rockeros o de cualquier otro género. El disco Conesa se graba en los estudios Ion de Buenos Aires entre junio y julio de 1972, con la producción ejecutiva de Alfredo Radosinski, la grabación del técnico uruguayo, emblema de los estudios Ion y del sello Trova, Carlos Piris, y una vez más el arte de tapa de Juan Bernardo Arruabarrena. Pero había algo más en esta movida Trova. Si para Miguel Cantilo en su adolescencia el deslumbramiento fueron los Beatles, será la gente de la Cofradía de la Flor Solar, venida desde La Plata, lo que el propio Miguel diría una nueva beta rockera. Si bien tenían contactos con los miembros de la cofradía, habían participado en los primeros Barrock, acarreando sus instrumentos en el tren desde La Plata, para Pedro y Pablo fue una nueva deslumbramiento, no solo musical, sino también en cuanto a una forma de vivir. El título del LP, Conesa, remite a una antigua casona, hoy ya inexistente y demolida, obviamente suplantada por una torre de 73.500 pisos, vedando todo tipo de convenio y convivencia urbana de la ciudad de Buenos Aires. La casona estaba ubicada en la intersección de la calle Conesa y la avenida Monroe, en el barrio de Belgrano. Y funcionaba de una manera comunitaria, abierta a todo tipo de artistas, plásticos, músicos y artesanos. Para 1971, a iniciativa de Miguel Cantilo, recalan en esa casona de la calle Conesa la gente de la Cofradía de la Flor Solar. Leamos un poco la historia contada por el fundador de la Cofradía de la Flor Solar, el Mono Cohen, conocido como Rocambole. En la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad de La Plata, la dictadura de Onganía hizo lo suyo. Cerraron el comedor estudiantil, que no solo era un centro de reuniones entre las clases,
sino era un alivio económico para los cientos de estudiantes que venían del interior a estudiar a La Plata. También prohibieron las organizaciones estudiantiles y echaron a los profesores que más nos interesaban. Con un grupo de estudiantes nos fuimos de la universidad y pretendimos crear una universidad que podría decirse como paralela, en una vieja casa que alquilábamos en La Plata, tipo conventillo. Y así surgió la cofradía, primero como una reunión de estudiantes y de estudio, después como un comedor estudiantil. Más adelante, con la llegada de artistas y artesanos, derivó en una comunidad con otro tipo de intereses, hasta que en el verano de 1972 la policía platense destruyó parte de la casa y todas nuestras herramientas y equipos de sonido. De ahí recibimos la propuesta de Miguel para ir a su casa en Belgrano. Este vínculo con los cofrades traerá también vínculos musicales y una amistad que duraría durante muchos años, aún hoy vigente, la del guitarrista y artista plástico Cubero Díaz, que es el mismo que ilustra el interior de el doble vinilo Conesa, editado por Trova. Sigamos escuchando entonces la edición de Conesa de Pedro y Pablo. 1972 será también el momento que muchos se replanteen la imposibilidad de vivir en una sociedad represiva, y aquellos que intuían que la soga venía con mierda y había que agarrarla con los dientes, comenzarán el éxodo. Escuchemos entonces el tema Blues del Éxodo en la guitarra de Norberto Papo Napolitano junto a Pedro y Pablo.
Al calor de los años 70, el 31 de marzo de 1973, a modo de festejo, se realiza en el estadio de Argentinos Juniors el Festival del Triunfo Peronista, invitando a bandas de rock convocantes de la época. El afiche prometía, comillas, la participación de los conjuntos de música moderna, Aquelarre, Billy Boni La Pesada, Papos Blues, Pescado Rabioso, Sui Generis, Dulces, la Banda del Oeste, Vivencia, Miguel y Eugenio, Gabriela, León Gieco, Rubén Porchieto, escrito de esa forma, Escarcha, Lito Nevia, Pajarito Saguri y Juan Domingo. Invita a Brigada de la Juventud Peronista a entrada gratis. Si bien el recital duró apenas 2 temas, con la participación de Billy Boni y La Pesada, al momento de subir a cantar Pajarito Saguri se desató una tormenta que obligó a suspender el recital. El propio Billy Boni recuerda aquellos momentos previos al recital. Dice Billy Boni: a la hora de cantar, me toca a mí, viene un tipo y me dice, no hables de Evita. Y ahí viene otro y me dice, no hables de Isabelita. Y viene otro y me dice, tenés que hablar de Evita, pero no hablar de Isabelita. O tratando de que Isabelita sea Evita. Tenés que hablar de Perón, solo de Perón. No hables de esto, no hables de lo otro. Era todo una confusión. Y yo la verdad que me harté las pelotas. En realidad no hablé nada de nadie. Toqué 2 o 3 canciones y me fui. Las instituciones venían un poco confusas. Veamos entonces qué nos cuentan Miguel Cantilo y Jorge Durietz, Pedro y Pablo, desde el tema Instituciones, editado por el sello Trova en el vinilo Conesa. Vivir un rato de vida con la libre sinfonía de tu cuerpo, sentirnos a la deriva como peces haraganes sobre mares. Sentir un tiempo de cielo y remontarnos al vuelo de las aves y abrir los ojos al viento o quedarnos sin aliento en un beso y enseñar a los instintos lo distinto. Andar sin ver los caminos como seres peregrinos de lo ajeno, mudarnos lejos del
los campos y vivir de nuestras manos cosechando Uno de los pocos temas cantados por la voz de Jorge Durietz, el que acabamos de escuchar, el tema Instrucciones. La vuelta a CBS dará como resultado la grabación de el segundo disco y el último de esta primera etapa de Pedro y Pablo. Grabarán el disco Apóstoles en 1975, pero será editado por la compañía multinacional 6 años más tarde, en 1981. Miguel Cantilo empieza su etapa de casi un exilio interno en el sur, su famosa etapa en el Bolsón. Allí armará una especie de comunidad, refugio de muchos de los que buscaban otro tipo de vida y de ambiente de creatividad. Con idas y venidas a Buenos Aires, grabará un segundo LP, ya casi en los principios de la dictadura militar. Grabará el disco Miguel Cantilo y Grupo Sur, esta vez ya con la participación más rockera de su amigo, músico y artista, Cubero Díaz. Las épocas militares nos encuentran a Miguel Cantilo en España, girando junto con Miguel Abuelo. Retornará después en los 80, primero con su grupo Punch, con una estética más propia de esos años, hasta la reunión de Pedro y Pablo, presentándose primero como Cantilo y Durietz por una cuestión de censura, no podían utilizar el nombre Pedro y Pablo. Ambos músicos siguen en actividad, se reúnen de vez en cuando. Miguel Cantilo alterna su vida en Buenos Aires y en España, pero se siguen comunicando musicalmente y se lo suele escuchar. Escuchemos entonces, como cierre del programa de hoy, el tema Algo está por suceder, del disco Miguel Cantilo y Grupo Sur, editado por Trova en 1976. Y con este tema cerramos el programa de hoy, agradeciendo a Radio Carpincho por el espacio, a Sergio Albino por la operación técnica, al Ferchu Gargano por la digitalización de los vinilos. Y nos encontramos el próximo viernes, ya en el último programa del ciclo, y haremos un programa especial, extendiendo o ampliando el horario a partir de las 18:30, con un reportaje a uno de los creadores del sello Trova. Nos estamos escuchando el próximo viernes, si así lo disponen, y que pasen bien.
raíces de países y ciudades de metal. Procesiones de rodillas, caravanas de ambición, batallones de conquistas y autopistas hacia el sol. Todo el oro por los poros de su piel. Las aves nos están profetizando, el milagro ya se acerca, algo está por suceder. Ese sol que mama nieve de las cumbres en el sur siempre teje con las nubes que me chupan hacia la luz. Un mensaje formulado de los árboles al viento, cuyo aliento y al pájaro de negro delantal. Es el bote que conduce tu camino hacia el lugar, mientras